Aló, Fernando, ¿me escuchas? Sí, sí, cómo no, muy bien. ¿Cómo Hola, está todo? muy bien, Fernando. ¿Y tú? Feliz viernes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy relajado, muy tranquilo. Y aquí en Florida, con el tiempo, tú sabes que aquí hay un dicho que dice que si no te gusta el tiempo, espera 5 minutos. Entonces aquí está lloviendo y de repente a los 5 minutos hay un sol que te quema y después al rato una ventana. No, es todo un espectáculo el clima por aquí. Esto es el 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Mira, Fernando, la semana pasada, mejor dicho, en el podcast pasado que hablábamos de la ciencia, tú iniciaste la conversación con una lista de logros de la ciencia que han hecho de este país el gran país que es, ¿no? Y eso nos ha obligado a ti y a mí, para prepararnos para ese tema, como que pasar más tiempo pensando en la tecnología y en la ciencia, en los avances que nos rodean, más de lo normal. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, ¿no? En nuestro tema más ligero de viernes, vamos a compartir esas reflexiones sobre cómo la tecnología nos rodea, cómo la tecnología, sin que nos demos cuenta, sin que estemos conscientes de lo que nos provee constantemente, nos ha marcado la vida, nos ha cambiado la vida de una manera radical. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo la tecnología afecta nuestras vidas para bien y a veces no tan para bien. Te cedo Correcto. la palabra para que me compartas, para que compartas con todos cómo tú ves el tema de la tecnología y cómo nos rodea y afecta nuestra vida. Sí, sí, muy interesante este tema, de verdad. Bueno, la tecnología, desde que es parte común digamos, y ubicua de las vidas, nos ha afectado. Pero la tecnología de información tiene un impacto, yo creo que mayor, sobre todo porque la tecnología de información tiene que ver con eso, con información, y la información es pues algo que usamos permanentemente. Así estemos solos, estamos rodeados de información, produciendo información, recibiendo información y mucho más cuando estamos interactuando con otras personas. Entonces, bueno, yo tengo aquí algunos puntos que los, digamos, de cómo esa tecnología afecta mi vida, ¿no? En las relaciones personales, Mm. bueno, te voy a decir, dicen que la tecnología, Internet aleja a la gente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que más bien a mí me ha acercado a muchísimas personas. Vamos a decir, bueno, un ejemplo, nosotros estamos hablando a 3.000 millas de separación, como si estuviéramos en la misma habitación. Nos hemos podido reencontrar. Yo me he podido reencontrar con amigos de la infancia. Tengo amigos en todo el mundo. Veo a sus hijos, veo sus fotos, veo las cosas que hacen, me mandan lo que escriben, yo les mando lo que yo escribo. O sea, mis relaciones personales, aunque sean virtuales, se han multiplicado, se han enriquecido. He conocido una cantidad de gente que no he visto nunca en mi vida en persona y tenemos unas amistades poderosas. Entonces yo creo que ahí ganamos más que perdemos, porque la gente dice, oye, pero es que se para. No, no se para, porque yo me veo con amigos en carne y hueso cuando nos encontramos, cuando hay fiesta, cuando nos tomamos unos tragos en algún lugar. Eso no impide que uno se reúna, pero sí permite que muchas cosas que no podíamos hacer antes, que es encontrarnos con gente que vive en otros lugares, en otros países, podamos tener un contacto muy frecuente y muy, digamos, muy dérmico casi, ¿no? Ujú. Eh, bueno, por otro lado, pues las relaciones personales han afectado para muchas personas el romance, el sexo también, eso tiene sus implicaciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo, te lo digo, aquí entre nos, yo me acuerdo de adolescente conseguir una revista, Penthouse o Playboy, era una cosa dificilísima. No nos la vendían a los chamos, entonces cuando alguno de los amigos conseguía una, esa revista rodaba por todo, por todas las casas. Bueno, ahorita, caramba, internet más bien es demasiado. Yo creo que hay que tener cuidado con los chicos, con los chiquitos, porque la Mm. exposición, el acceso es demasiado grande, ¿no? Y hay Mm. demasiada información y demasiadas cosas raras, ¿no?
Y de paso, no son fotos como antes, son videos de todo tipo, ¿no? Este, otra cosa importante, que no sé si me da tiempo, pero quizás lo puedo dejar aquí y lo sigo hablando, es la concepción del tiempo, ¿vale? Cómo Internet ha cambiado la concepción del tiempo y la forma de vivir el tiempo. O sea, lo voy a dejar aquí y después continúo con ese punto. Sí, mira, es fascinante, ¿no? Y hay momentos donde se nos hace muchísimo más obvio la maravilla, la magia, las ventajas que el avance tecnológico nos provee, ¿no? Uno de esos momentos para nosotros, los hermanos Rodríguez, pasó hace unos 4 o 5 años, ¿no? Mi mami, ya lo he comentado antes, mi mami murió de Alzheimer's en Venezuela. Ella murió hace casi 2 años. Y por mucho tiempo, ella, gracias a su tratamiento médico, que es indudablemente resultado de estos avances tecnológicos, para ella vivir en su casa, en su apartamento, era muy importante. Y por mucho tiempo, por al menos 2 años, ya cuando su Alzheimer estaba bastante avanzado, la manera que pudimos tener para que ella pudiera vivir sola fue un sistema de cámaras, un sistema de circuito cerrado de cámaras que mi hermano instaló en Venezuela, que alimentaba a través del internet unas apps que nosotros teníamos en nuestros celulares y podíamos chequear a mi mamá a cualquier hora del día. Entonces se colocaron las cámaras estratégicamente en el apartamento de mi mamá para verla cuando estaba en su cuarto, cuando estaba en su cama. Cuando entraba, había una cámara apuntada hacia la puerta del baño, entonces salíamos cuando entraba y cuando salía, porque también lo diseñamos manteniendo un respeto para su propia intimidad, ¿no? Pero ella en su proceso de Alzheimer, ella ni se enteró que las cámaras estaban ahí. Y era muy impresionante, Fernando, que yo a cualquier hora del día, de la Wow, semana, del mes, yo decía, ¿cómo estará mi mamá? Y ¡pum! Había mi app y escogía la cámara y veía a mi mamá sentadita en su comedor o wow, cenando qué bonito, qué o bonito. leyendo sus revistas o viendo televisión. Entonces, esos momentos donde tú dices, esto es posible hoy, no era posible hace un par de años, no era posible en el resto de la historia de la humanidad, es posible hoy gracias a estos avances tecnológicos que están al alcance de todos. Y es algo absolutamente maravilloso, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo con esa idea de que la tecnología nos ha acercado más de lo que nos ha alejado. Y de hecho, vi una foto hace poco que me encantó, donde era una estación de trenes en los años 40 o 50, donde todos los pasajeros estaban esperando el tren sentados en la sala de espera y todos estaban leyendo el periódico. Entonces tú ves esta cantidad de personas, unas 60 personas, todos enfocados en su periódico. Entonces era esa comparación a lo que dice la gente, que ahorita todo el mundo lo que está es pegado a su teléfono. Bueno, antes del teléfono era el periódico y antes de eso era otra cosa. Los seres humanos somos personas muy curiosas Sí, por naturaleza, y cualquier medio que nos va a permitir estar comunicándonos o estar conectados con el mundo más allá de nosotros es algo que vamos a utilizar. Y yo sí siento que los padres tenemos la responsabilidad de administrar un poco el uso de esas cosas. Por ejemplo, yo siento que la conversación que ocurre entre familia en el momento de la comida, en el momento que uno está almorzando, cenando, eso debería ser sagrado. El uso de celulares en esos momentos debería ser limitado. Yo creo que esos momentos de comunión, esos momentos de familia donde de verdad nos llegamos a conocer, donde creamos esos lazos que duran de por vida, hay que respetarlos. Pero más allá de eso, Fernando, yo siento que la tecnología nos ha hecho este mundo no solamente más vivible, pero muchísimo más placentero. es correcto, estoy de acuerdo, de verdad que sí. Mira, Jesús, bueno, y hay otros aspectos interesantes, ¿no? Uno es el trabajo. Mi trabajo cambió totalmente. O sea, yo, desde que salió, mira, desde que empecé a usar internet, que fue hace bastante, en los años 90, yo me di cuenta que esto cambiaba para siempre mi trabajo, porque yo siempre he trabajado con información, como periodista, como creador de contenido.
etcétera, digamos, para el manejo de documentos, el manejo de información, fotografías, elementos para crear documentos. Internet es maravilloso, pero después se suma, es decir, la computación es maravillosa, pero si después le sumas el elemento comunicacional de Internet, entonces tienes la otra parte del trabajo, que es poder interactuar con la gente. Entonces, esas dos cosas han hecho que yo trabaje en línea, y la gente dice, oye, pero concha, estar metido ahí en una oficina, en tu cuarto, en donde sea, trabajando, no vale, yo trabajo en todas partes. Yo me voy a un Starbucks, por ejemplo, ahorita no puedo porque hay cuarentena y tal, pero normalmente me voy a un Starbucks o voy a unos parques muy bonitos que hay por aquí, en los que hay sitios de coworking, ¿no? Mm. Y entonces trabajo ahí con unos ventanales y entonces dejo la computadora un rato y me voy a caminar y me doy una vuelta por un parque. Eso es una forma distinta de trabajar en chores, ¿entiendes? O sea, no zapatos de goma, no tengo ningún protocolo de oficina. Entonces, eso para mí desapareció. Me costaría mucho volver a eso. Claro, si hay que hacerlo, lo hago. Pero lo que quiero decirte es que entonces también el tiempo, la concepción de tiempo cambia. Mi horario, ¿cómo ha cambiado? Mira, yo me acuesto entre 3 y 4 de la mañana, o sea, en la madrugada. Wow. Y me despierto tarde, en la mañana, pero no demasiado tarde, porque entonces yo me duermo una siesta todas las tardes que me compensa para tener aproximadamente entre 6 y 8 horas de sueño en dos partes, en dos Ok. tandas, ¿no? Pues es una vida completamente distinta, o sea, no es la vida tradicional, o sea, nunca. Entonces, en la noche soy más productivo, me encanta, vivo en un lugar bonito, una comunidad cerrada donde yo puedo incluso en las noches, en la madrugada, yo a veces salgo y me doy una vuelta caminando para refrescarme, para pensar. Qué bien. Entonces, mi concepto del tiempo cambió, mi concepto del trabajo también cambió, porque todo lo que puedo hacer, prácticamente el 80, 85, a veces el 90% de todo el trabajo que yo puedo hacer lo puedo hacer virtual, en línea, en mi computadora, desde cualquier parte. Qué maravilla. Eso me parece muy impresionante y muy espectacular. Mira, Fernando, pero yo quiero entonces hablar algo que tú nombraste tangencialmente durante tu intervención, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Y cómo la tecnología ha permitido que básicamente sobrevivamos durante estos periodos de aislamiento. Entonces quisiera pasar un par de minutos hablando de cosas como Facebook o WhatsApp o inclusive Zoom, que es lo que nosotros utilizamos para hacer este tipo de grabaciones para nuestro podcast, y cómo esta tecnología que justo antes de la pandemia eran básicamente medios de entretenimiento, se han convertido en vínculos que han permitido mantener familias unidas. Y si no fuese por WhatsApp o por Facebook o Instagram o cualquiera de las aplicaciones que la gente utilice o que prefiera, la pandemia hubiese sido muchísimo más dolorosa de lo que ha sido. Y le debemos a Sí, la tecnología, le debemos a la tecnología esa facilidad de comunicación, de interacción y de intercambiar no solamente información básica, pero también memorias. Mi esposo tuvo un cumpleaños muy importante este fin de semana y nosotros estuvimos, por supuesto, solos, aislados por lo de la pandemia. Y fue a través de Facebook, y, Instagram y WhatsApp que pudimos compartir fotos, que pudimos compartir este tipo de cosas. Mira, y sin ir más allá, hace ya dos meses, en medio de la pandemia, nosotros perdimos a una tía muy, muy, muy querida y con esta cuestión de la pandemia unida a la diáspora venezolana, a la necesidad de tantos venezolanos de irse del país y estar ahora regados por el mundo, la tradición tan venezolana de hacer los novenarios, los rosarios o las misas, una vez ajá, cada día por 9 días seguidos después de que alguien fallece. Mira, lo convertimos en una especie de rezos, pero más importante que el rezo era esa comunión que teníamos a través de Zoom. Nos metíamos por Zoom, había veces que habían 25 o 30 primos y tíos y tías alrededor del mundo, literalmente. Y eso nos permitió tener la posibilidad de llorar
y de lamentar la muerte de nuestra tía adorada, que la única manera de verdad de hacer un proceso sano con un fallecimiento así es la interacción con tus familiares, la interacción con esas personas que conocen el dolor que estás viviendo porque ellos también lo están viviendo. Y gracias a la Correcto. tecnología, en este caso Zoom, fue que pudimos hacerlo. Y eso, una vez más, es algo que no hubiésemos podido hacer hace un par de años y es extraordinario. Sí, sí, la verdad que sí, es verdad. Yo vivo eso un poco con mi mamá y mi familia, la familia que la rodea, pues porque ella vive con una tía, su hermana, Uh -huh. y una prima y su hija. Este, y mi papá pues, también. Ellos, bueno, nosotros estamos haciendo permanentemente ¿cómo se llama? Las transmisiones de video, viéndonos y conversando y compartiendo cosas. Y entonces mi mamá nos hace un tour. Mi mamá tiene un poco ya su mente está un poco extraviada y repite las cosas y se le olvida que te dijo algo y te lo vuelve a decir. Entonces ella siempre nos va haciendo un tour por la casa porque le quedó en la mente como que eso era importante para que viéramos cómo estaba todo. Entonces, bueno, ella va por toda la cosa y va mi prima grabando y es como haciendo una entrevista, pues y mi mamá nos va explicando cosas que ya sabemos, pero que nos parece muy bonito que nos la repita, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, ha cambiado muchísimo el cómo vernos, el cómo reencontrarnos, el cómo compartir. Estamos acostumbrados a eso. Yo me acuerdo cuando yo era chamo, tenía una camarita de esas, bueno, que tú tomas la foto y la llevas a una farmacia y te la entregaban no sé cuántos días después. Pero también tuve una filmadora Super 8. Mm. Qué complicado era pues, o sea, porque no era, no, o sea, yo llevaba a revelarla, era caro para la época, o sea, no podía estar grabando mucho, sino tenía que ser muy cuidadoso con lo que, y entonces, me acuerdo que se demoraba muchísimo, un mes para que me llevara mi rollito de cosas grabadas. O sea, la gratificación instantánea no existía en ese momento, pero ahora existe. O sea, tú grabas, tomas 1000 fotos, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, tienes un estudio de televisión, como decía en Volver al Futuro, cuando el profesor ve la cámara de video, dice un estudio de televisión en la mano que Mm. tengo. Bueno, eso es lo que tenemos todos pues entonces cambia también lo pictórico, la forma de registrar las cosas. Yo ahora, cuando salgo a caminar, estoy permanentemente haciendo una especie de álbum de hallazgos. Cuando encuentro Mm. algo interesante en el piso, cuando consigo esas hormigas que están sobre una lagartija muerta, que es todo un espectáculo cuando le acerco la cámara, el zoom y veo esa cantidad de hormigas. No, eso es fascinante. Flores, rayos del sol impactando con las lagunitas, las muchas lagunas que hay por aquí. O sea, lo importante es que si se puede, de eso vamos a hacer nosotros los humanos, vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer un rito, vamos a hacer algo que nos satisfaga o que satisfaga a otros. Entonces, Mm. hay una cantidad de posibilidades. Bueno, mis hijos evidentemente nacieron con esta tecnología, para ellos es común. Ellos no se pueden imaginar un mundo sin eso. No se pueden imaginar que nosotros no teníamos eso. ¿Me entiendes? Y que para Mm. nosotros, wow, ellos tienen ahora todo, la televisión, el cine, las fotos, el dibujo, la alteración de una foto con todo tipo de efectos lo tienen a la mano. Para nosotros no fue así. Entonces, quizás por eso es que lo valoramos tanto y más bien a veces somos más niños que ellos con estas herramientas. Sí, nuestra capacidad de asombro es muchísimo más grande que la de ellos, ¿no? Para ellos es todo normal y para nosotros todavía, mira, el efecto que causó la evolución tan rápida que vimos en los últimos años de las cámaras en los celulares, que básicamente Wow. destruyó y acabó con una industria que era la industria de la que tú estabas hablando, de la fotografía en film. Y, y es increíble porque te acuerdas que justo antes de que las cámaras de los teléfonos se volviesen
tan sofisticadas como lo son desde hace ciertos años, esas cámaras portátiles y desechables estaban teniendo un boom gigantesco. ¿Te acuerdas que ahora, inclusive hasta en las fiestas, Sí. uno iba para un matrimonio o lo que sea, y estaban las camaritas desechables? Y en ese momento yo Ajá. pensaba, wow, qué idea tan maravillosa, qué buen negocio, esto de verdad va a cambiar la vida. Mira, y a los 2 años, ¡pum!, desapareció por completo porque ahora todo el mundo tiene una cámara muchísimo más sofisticada Sí, sí, en, sí, en los total. celulares. El lado Y de malo paso de... eso es un teléfono, de paso. O sea, una Exacto. cámara, un teléfono que Es un tiene una cámara. teléfono. Increíble, increíble. Lo complicado es la administración de las fotos, que cada vez se hace más doloroso. Buscar una foto, y ahorita, qué sé yo, todos tenemos más de 10, no sé cuántas, voy a decir un número por decir un número, pero Uf, 10.000 fotos en tu celular. Entonces, cuando alguien te dice, mira, Jesús, aquella en el viaje donde nos tomamos esa merengada que era maravillosa, que la servías con tal cosa, ¿tú te acuerdas que tomaste una foto? Buscar la foto se ha convertido en una pesadilla porque la cantidad de data que estamos acumulando es una cuestión que no tiene nombre. Pero quería sí. también comentar, Fernando, que tú estabas hablando de tu familia en Venezuela. Yo también tengo un hermano en Venezuela y primos, etcétera. Y una de las cosas una de las tantísimas cosas que son dolorosas en nuestro país por el régimen que tenemos, es que mientras la situación se empeora, que sigue empeorándose cada mes, y cuando Sí. creemos que tocamos fondo, resulta que se abre ese piso y hay niveles de sótanos y sótanos más abajo. El acceso a tecnología avanzada cada vez es más difícil en Venezuela. Entonces, no solamente que Venezuela tiene uno de los, o el más lento, o uno de los servicios Sí, más lentos de Internet en el mundo. uno de los más lentos, sí. Entonces, esa cuestión es también tan absolutamente dolorosa, porque entonces está haciendo que la distancia entre Venezuela y el mundo desarrollado sea cada vez sea más grande y más profunda. Y es realmente angustiante y doloroso ver a nuestros familiares allá, donde estar en Internet y hacer un streaming de una película o hacer un streaming es tan absolutamente doloroso, cuando Muy ya acá o en sí. el resto del mundo para nosotros ni siquiera lo pensamos, para nosotros ya ni siquiera tomamos el tiempo de reflexionar el esfuerzo y el tiempo que se demora el transmitir data tan pesada como una película de un servidor donde sea que Apple tiene su servidor o Disney Plus o Netflix a la comodidad de tu casa. Entonces, cuando vemos la situación que está pasando en Venezuela, también nos obliga a reflexionar sobre la tragedia, ¿no?, del régimen que lamentablemente tenemos en Venezuela Sí. ya por tanto tiempo. Bueno, Jesús, pero también tiene cosas maravillosas para personas como nosotros que nos gusta el conocimiento. Y es, bueno, el acceso tan rápido, prácticamente gratificación instantánea que tiene Internet para información. Podemos buscar podemos buscar libros completos, podemos buscar la respuesta a preguntas en segundo. Podemos incluso darnos el lujo de que las personas mismas que han creado una idea o han creado o han escrito un libro o han formulado una teoría, podamos verlas diciéndonoslo. E incluso a veces, si tenemos suerte, podemos escribirle a esas personas y nos contestan. En términos de conocimiento, yo no dudo que Internet es un paraíso. A veces nos sobrecarga porque hay demasiada información, ciertamente, pero yo prefiero que eso sobre que eso falte, como dice. Yo prefiero esa abundancia de la pared. Pero yo lo que quería también decir es que estas cosas pueden tener también su lado oscuro, su lado negativo. Pues. Mm. ¿Qué pasa cuando no tenemos la conexión? ¿Ok? Y me recuerdo del famoso efecto Google. El efecto Google dice que por depender tanto del buscador, a veces no ejercitamos la memoria y no nos tomamos el trabajo de nosotros de aprender muchas cosas que podemos traer instantáneamente por Internet. Mm. Entonces, el efecto Google es aquel que dice que cuando tú quieres recordar algo, no haces el esfuerzo de ver si lo tienes en la mente, sino que inmediatamente vas a Google a buscarlo. Entonces tenemos una dependencia
quizá muy peligrosa porque muchas personas que tienen una cultura sólida pueden estar tranquilas porque tienen una base sólida de conocimiento. Pero para una persona muy joven que conoce estas herramientas desde niño, puede ser un sustituto de parte del aprendizaje que debería tener. Entonces me preocupa también que haya personas que dependen tanto de la tecnología que si no la tienen son absolutamente, prácticamente analfabetas funcionales, pero este, no tienen la solidez de los conocimientos, sino meramente la rapidez de acceso. Entonces, eso tiene un riesgo porque incluso uno que tiene, digamos, una cultura pre-internética y pre-Google, a veces yo dependo muchísimo de Google porque busco las cosas, las tengo rápidamente, no sé ni de dónde las saqué, ni dónde están, no me acuerdo muy bien y no me preocupo mucho por fijar esos conocimientos, ¿entiendes? Entonces, Sí. puede ser una cosa riesgosa el que, el que deleguemos completamente la búsqueda, la consecución, la exposición del conocimiento en herramientas como Google, en los sitios web, en las apps, porque puede haber un momento, que espero que no llegue nunca, pero puede haber un momento en que esto se caiga por un tiempo largo y ahí vamos a notar el déficit que tenemos en nuestra propia mente y en nuestros propios conocimientos. Sí, mira, hay dos cosas ahí que me parecen súper interesantes. Una que casi que me causa indignación, ¿no? Y frustración, y tiene que ver con lo que estabas comentando en la primera parte de tu intervención, que es, por un lado, el maravilloso acceso a básicamente todo el conocimiento que los seres humanos hemos acumulado durante nuestra historia, nuestro paso en este planeta. Y sin embargo, que haya tanta gente produciendo información falsa y tanta gente perdiendo el tiempo consumiendo esa información en lugar de ver cosas que son productivas. Cuando yo veo que hay personas que yo quiero mucho, que respeto y que son muy cercanas a mí, que tienen la inteligencia y la curiosidad de poder consumir documentales maravillosos o información de libros como los que hemos comentado en estos podcasts que están accesibles a través del Internet y podrían profundizar sus conocimientos, ampliar sus horizontes. En lugar de eso, pasan horas viendo videos de conspiración, de teorías de conspiración en YouTube. YouTube me parece que es una cuestión que tiene un doble filo completamente terrible y peligrosísimo, porque, claro, durante tantos años creando documentales, el lenguaje del documental ha sido perfeccionado. Ya nosotros estamos acostumbrados a percibir documentales cuando están presentados de cierta forma con la que nos sentemos cómodos, ¿no? Unos talking heads, unas personas respondiendo preguntas, unos gráficos, material de archivo que nos ilustra lo que está pasando, etcétera. Entonces, utilizan ese mismo lenguaje que la gente cree en él para crear estas informaciones alternativas que no tienen nada que ver con la realidad y que están ocasionando un gravísimo problema que va literalmente en contra de lo que hemos logrado avanzar con la tecnología. Entonces, eso me causa Correcto. una disonancia cognitiva muy grande y una frustración enorme. Y bueno, claro, la Eso otra es parte, correcto. y la otra parte, por supuesto, es la maravilla de las posibilidades que tenemos frente a nosotros, ¿no? Y las cosas que están por ser descubiertas. Y como comentábamos en el podcast del martes pasado, ¿no? Este país ha hecho un trabajo maravilloso de crear una tecnología de avanzada donde cada vez más tenemos acceso a posibilidades que antes no existían, ¿no? Entonces, yo sé, o sea, no tengo acceso directo porque es información confidencial, pero yo sé que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está constantemente trabajando las industrias más importantes de este país, desarrollando tecnología que va a cambiar la manera como vamos a vivir de aquí a 5 o 10 años. Entonces, y también tenemos que entender que la tecnología siempre está desarrollada porque es el que tiene dinero, es el gobierno, invierte dinero en desarrollar tecnología
de avanzada para tener mayores capacidades de espionaje o de comunicación o de intercambio de data, y eso va pasando y evolucionando hasta que se hace accesible a todos los ciudadanos comunes como nosotros. Entonces, las posibilidades de lo que viene son tan enormes y tan fascinantes Sí, que realmente es muy, muy, muy inspirador. sí, señor, sí, señor. Y también, por supuesto, algunas cosas serán preocupantes y tendremos que tener el ojo, tú sabes, muy, muy vigilante de que no haya excesos y tal, ¿no? Mm, La robótica también, la robótica es una cosa que también es todo un tópico, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto que estamos hablando, lo que tú decías de los criterios de lo que es falso y cierto, eso a mí me tiene atormentado todo el tiempo, porque mm, se ha desdibujado mucho la frontera entre lo cierto y lo falso. Ya lo cierto y lo falso parece una cuestión de elección, de conveniencia, de polaridad política, ¿entiendes? Entonces, sí. es lo que llaman, bueno, en la campaña de Trump surgió el tema, el concepto de las verdades alternativas. Entonces es como que yo te diga, mira, chico, yo ruedo tú tienes que rodar por el lado derecho no, yo puedo rodar por el lado izquierdo porque esa es mi verdad alternativa, eso es una verdad alternativa, que si tú Mm, lo ves desde arriba, en dirección hacia allá, lo que para ti es derecha, para mí también el otro lado también es derecho para mí. Entonces, ¿me entiendes? O sea, la sí. relativización de la cosa, ¿no? Y luego también lo que me preocupa es que hay tanta información que tú puedes sustentar cualquier cosa que digas con algo que encuentres en Internet. Sí. Tú dices que la Tierra es plana, tú encuentras 400 websites que lo afirman, ¿entiendes? Entonces, esa abundancia crea una falsa sensación de comprobación. Y de paso, también tengamos en cuenta que una de las cosas que caracteriza a Internet, lo cual es bueno al final del día, es la libertad. Entonces, cualquier persona puede publicar lo que le dé la gana. Puede, ¿entiendes? Puede decir que la Tierra es plana porque Dios la hizo así y eso se manifiesta de tal forma. Ya está. No hay nada, no hay ningún tipo de censura, lo cual me parece bien en el fondo, pero que lo que digo es que crea una distorsión enorme en el conocimiento sobre el criterio de lo que es cierto es falso, lo que habíamos hablado, lo que hablamos el martes pasado sobre la ciencia queda entonces como una de muchas verdades, Mm, y eso es altamente preocupante. sí. Mira, por cierto, si no has visto, te lo recomiendo porque lo vas a disfrutar muchísimo. John Oliver, el domingo pasado, en su programa Last Week Tonight en HBO, su principal tema, él tiene un tema principal donde hacen un trabajo de investigación periodística realmente impresionante, cualquiera que sea el tema que tocan. En este caso hicieron uno sobre las teorías de conspiración, Fernando, y lo tienes que ver porque lo vas a disfrutar muchísimo. Yo creo que al día Me siguiente gustaría, sí. ya están accesibles en YouTube, hablando de cosas buenas y malas en YouTube, para los que quieran ver algo interesante, se los recomiendo, es buenísimo. Pero bueno, Muy Fernandito, bien. con esto llegamos al punto de nuestro programa donde hablamos de lo que no nos deja dormir esta semana. Y con esto te doy la Wow. palabra, Fernando. Cuéntame, ¿qué no te deja Bueno, mira, dormir? bueno, muchas de las cosas que no me dejan dormir son temas recurrentes, ¿no? Me impactó porque la situación de Venezuela es muy impactante y muy preocupante todo el tiempo, pero a veces hay ciertas noticias que te golpean y te hacen ver esa realidad de una forma mucho más clara y tajante, ¿no? He leído un análisis económico que indica que Venezuela, después de haber sido en los años 70, 80 el país más próspero de la América Latina completa, ahora es el tercero más pobre. Y si pones a ver, los dos países más pobres que Venezuela son nada más y nada menos que Honduras y Haití. O sea, que con un empujoncito más nosotros podemos llegar a estar casi en Venezuela a la altura de Honduras y de Haití. Imagínate, Haití es probablemente está entre los 5 países más pobres del planeta Tierra. Entonces, yo digo eso porque nosotros sabemos cuán deteriorada está la situación del país
y cuán bajo ha llevado el chavismo al país. Pero cuando uno tiene esas referencias, uno más o menos las puede ver en perspectiva, puede ver la dimensión real, que tú seas el tercer país más pobre de América Latina, que por cierto tiene una cantidad muy grande de países pobres. Imagínate tú lo que eso significa, un país que siempre ha sido esencialmente rico en recursos, ¿no? En recursos minerales, en recursos naturales, etcétera, y también en dinero. Venezuela llegó a tener mucho dinero. Entonces, ver que es el tercer país más pobre me hace sentir, oye, tan triste, o sea, Claro. es un colapso tan impactante, tan Mm. grande, y pensar que ese es un colapso provocado por la corrupción, provocado por la impericia, provocado por la ineficiencia, provocado por es como que tú digas, mira, ¿qué es lo que tú necesitas para arruinar un país? Bueno, necesitas corrupción, necesitas autoritarismo, necesitas mala administración, necesitas los socios inadecuados. Bueno, todo eso lo tiene el chavismo y es la tormenta perfecta que nos ha caído. Y bueno, me llena de profunda tristeza todo el tiempo, pero cuando oigo estas cosas es que las puedo ver en su justa perspectiva. Claro, claro. Sí, no, es realmente doloroso, desgarrador escuchar y entender con cierta contextualización la gravedad del asunto, ¿no? Es muy triste. Pero mira, voy a cerrar el programa con lo que no me deja dormir es algo positivo, es algo que Qué bueno. combina lo que hablamos el martes sobre ciencias y lo que hablábamos de la tecnología hoy y tiene que ver con los avances de la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford. Las pruebas más recientes están dando Mm, resultados muy alentadores y eso es algo que nos llena, a mí me llena muchísimo de esperanzas. Sabemos que igualito hay que hacer muchísimas pruebas y hacer tiene que pasar por muchísimos procesos de regulaciones y no estaría disponible hasta el año que viene. Más sin embargo, saber que se están logrando avances importantes en la vacuna son noticias realmente maravillosas y eso me llena de optimismo porque yo siento que no vamos a poder volver a una vida parecida a la que teníamos antes del coronavirus hasta que no tengamos una vacuna efectiva contra el COVID-19. ¿Y qué quieres que te diga? Eso me tiene muy emocionado porque de verdad que la pandemia nos ha afectado de una manera tan radical y tan profunda a todos, ¿no? Y sí, ni siquiera me quiero imaginar, porque es imposible saber cómo está afectando Venezuela, porque no hay datos no, que sean creíbles de parte de ninguna institución en Venezuela, y eso hace que la situación sea aún más oscura y sí, triste, ¿no? Pero bueno, correcto. quiero terminar este viernes para empezar el fin de semana con una nota positiva, así que vamos nada, celebremos los avances de la Universidad de Oxford con esta vacuna que están desarrollando contra el COVID-19. Aplausos con eso, de verdad que sí. Exacto. Bueno, le pedimos a todos nuestros escuchas, después de darles las gracias por escucharnos, que nos sigan, por favor, en las redes sociales. Mientras más grande sea el universo de los que nos siguen, más acceso a más personas vamos a tener y la amplificación de nuestras voces va a ser aún mayor. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube bajo el nombre del programa del 305 al 310. Sí, también estamos en la web, en del 305 al 310.com. Ahí pues también tienen la biblioteca de todos los podcasts que se han publicado hasta ahora y este espacio también para que dejen sus comentarios y se suscriban también a nuestro boletín de correo, porque ahí le mandamos noticias y les vamos informando que hemos publicado y que tenemos también en plan de publicar. Te puedo preguntar, antes de que digamos adiós, cuál ha sido la mayor sorpresa, positiva o negativa, de los comentarios que hemos recibido hasta ahora? Oye, mira, yo creo que ha sido en general muy bueno. O sea, yo creo que la gente se ha identificado primero con nuestra temática, con la mayoría de los temas
parece que tenemos buena sintonía. Claro, eso también es que probablemente nuestros programas atraen a gente que tienen intereses similares, pero también ha entrado mucha gente a ver, pues a ver qué consigue, a ver qué escucha, a ver qué es lo que es realmente lo que estamos ofreciendo. Y siento mucha empatía de gente que se identifica con lo que estamos tratando, ¿no? Son temas de actualidad, pero también tenemos unos temas que son un poco más intemporales. Entonces, esa combinación entre lo que tú sabes, lo que está en el tapete y lo que no tiene un tiempo tan estricto, gusta, ¿no? Y Ujú, también creo que como nosotros no somos unánimes, o sea, no tenemos, no coincidimos en todos los tópicos y a veces diferimos bastante, eso también le da a la gente oportunidad de identificarse con uno o con otro. ujú, Depende del tema, ¿no? Entonces, eso da una amplitud también para que personas no digan, oye, estos siempre están, ¿no?, apuntando hacia el mismo lugar, sino que hay diversidad y entonces algunas personas se pueden identificar contigo, a veces se pueden identificar conmigo, a veces se identifican con los dos, porque a lo mejor una parte de lo que tú dices también ellos lo apoyan, una parte de lo que yo digo también lo apoyan. He visto empatía, he visto entusiasmo, muchos temas entusiasmo. El de los 5 películas fue muy bueno, ujú. porque todo el mundo tiene sus 5 películas, ¿entiendes? Todo el Exacto. mundo tiene su lista, tiene sus 5 libros, tiene sus 5 experiencias poderosas. Yo creo que podemos hacer un podcast sobre con ese número, las 5 experiencias Ujú, más fuertes o las 3 experiencias más fuertes que has tenido en tu vida, positivas, negativas, etcétera. Esas pequeñas listas yo creo que le gusta a la gente y ese equilibrio o sí, ese contraste, perdón, entre lo que es muy actual y lo que es más intemporal, que son temas más filosóficos o más de estilos de vida, también gusta. Eso es lo que yo he notado hasta ahora. Son personas de paso muy inteligentes, que aportan ideas y comentarios sumamente interesantes e inteligentes. sí, no, la calidad de la conversación y de los intercambios que hemos recibido es realmente alta y eso aumenta el compromiso que sentimos por este podcast. Una prima mía que vive hoy en México comentó algo que me encantó, ¿no? Que decía que a ella sus hijos le han recomendado muchos podcasts en español para ella distraerse durante la pandemia, pero ella siente que la mayoría de los que le han enviados son entrevistas. Entonces, esa cuestión como que no tiene un balance entre las dos personas que están hablando. Una persona hace preguntas y la otra persona contesta. Y lo que le gusta del nuestro es que lo de nosotros es una conversación donde cada uno toma el tiempo de reflexionar, ¿no? Que son reflexiones acerca del tema de ese día. Y que entonces eso la invita a ella a hacer sus propias reflexiones sobre los temas. Entonces estamos haciendo esta comunión, ¿no? De reflexiones intelectuales sobre temas que son o muy profundos o o ligeros, no quiero decir banales porque no lo son, ¿no? Pero ligeros. Son ligeros. Y otra Sí. cosa, Jesús, Ujú, que yo siento también, es que nosotros no traemos un tema, vamos a decirlo así metafóricamente, escrito. O sea, lo que cada ujú, uno va a decir, yo me imagino que tú tienes una lista de puntos, yo también tengo, yo hago una lista de puntos solamente. O sea, yo no escribo lo que voy a decir, porque si lo escribo, me siento que no es auténtico. ¿Me explico? Yo sí. tengo mis puntos y voy hablando sobre mis puntos, pero sobre la marcha voy improvisando algunas cosas que me acuerdo. Digo, oye, pero se me ocurre también decir esto y agregarle esto, explicarlo así o explicarlo asado. Mm, Yo creo que ese factor digamos, de improvisación controlada, de improvisación con una base de conocimiento establecida, también le da una frescura, que no es esa cosa que suena un poco más acartonada, ¿no? Yo he visto muchos videos de personas que hacen videos hablando y siento que es mucho el seguir el guión, seguir el texto, ¿no?, que tiene. ujú.
A mí me gusta más cuando la cosa va fluyendo y hay ideas que van surgiendo y que las personas son capaces de ir respondiendo de ir improvisando un poco, pero con una base y con una línea concreta y coherente, ¿no? Por supuesto. Sí, Creo exacto. que eso Mira, también gusta, ¿no? sí, no, totalmente. Y gusta mucho y al mismo tiempo es la fuente de la mayor ansiedad que yo estoy sufriendo cada semana. Porque como no seguimos un texto y como no seguimos un guión, yo no sé exactamente por dónde te vas a ir tú y quiero estar preparado para poder responder al mismo nivel que tú traes a la conversación. Y estoy seguro que eso también te pasa a ti. Entonces, Sí, el compromiso, ¿no? El compromiso que nombraba antes con lo que estamos sí haciendo me pasa. es grande. Pero es parte de Fíjate, la diversión, ¿no? un pequeño dato, yo soy muy distraído y por eso, bueno, tú lo sabes, obviamente eso también hace que a veces me demore más el tiempo que debo, este, pero eso me estresa a mí un poco porque a veces ¿cómo decirte? Me distraigo dentro de mi mente. Mi mente Ujú. va hacia tantos lados a la vez que yo soy muy distraído en ese sentido, ¿entiendes? Entonces tengo que ir luchando con eso, pero es un reto interesante, pues, pero si fallo, puedo parecer un poco, tú sabes, esas personas que van caminando así como un poco sin rumbo. A veces siento que me estoy perdiendo, me estoy saliendo completamente del asunto. Pero bueno, son parte del reto de conversar y de no todo lo que tienes, pero tampoco improvisarlo 100%, porque sería, imagínate, Exacto, exacto, imposible. así me pierdo totalmente lo que salí a buscar. Totalmente. Mira, y la gente que nos está escuchando, si tiene anécdotas o ejemplos como el que nombramos hoy, yo hice un comentario sobre cómo podíamos tener a mi mamá viviendo solita durante varios años de su Alzheimer, antes de que se tuviera que mudar con mi hermano. Ejemplos donde la tecnología los haya ayudado de una manera inesperada y profunda. Si los quieren compartir con nosotros, sería riquísimo leer esos ejemplos. Así que con eso, bueno, con eso nos despedimos, Fernando. Feliz fin de semana. Como siempre, un placer enorme escucharte y conversar Igualmente, contigo. igualmente Jesús, que la pases muy bien y todos quienes nos escuchan también. Estén muy Exacto. bien. Feliz Cuídense mucho. feliz fin de semana a todos. Usen sus máscaras, por favor. Un Abra- abrazo, pues. Abrazo, Chao, Fernando. pues. Chao. Hasta luego todos.